cambian a lo largo del sistema. Entonces yo debo de sacar ahora que cuál es mi voltaje base en la línea. Entonces puedo decir que el voltaje base 2 va a ser al que llega 13.8 por lo que sale entre lo que entra. Si ven, era implícito, pues la línea es de 138, ¿sabes? La cuestión aquí es de que, ¿qué hubiera sucedido si yo no elijo como voltaje base a los valores de mi generador y yo nada más por hacer una lagartija mental digo, no, quiero que sea 23? ¿Es posible? Sí, pues empiezas a hacer complicado un poco. Para aquí está. ¿Qué va a suceder? Que el voltaje base en el lado de la línea ya no es 138. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya puedo comprobarlo. Ahora digo, la Z base en 138 kb, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan la fórmula de impedancia base? La pongo, ¿vale? Digo, para que la vean. Los kbs, 138 al cuadrado entre 1,73 por qué. Raíz de 3 por KB base. Ah, perdón. No, es MBA base. Es MBA base. MBA base. Es parecido. Son 138. Sí. Es 138 al cuadrado. Sí, me equivoqué, estaba viendo la regla. 138 al cuadrado entre 30. Sí. Sí, me equivoqué, perdón. ¿Cuánto es esto? $634.8. 600. ¿Estos qué son? Ohms. Entonces, ahora sí me regreso al diagrama y me dice que ¿qué? Que son 100, el valor de la impedancia de la línea va a ser igual a 100, ¿entre quién? 634.8, porque es la impedancia base de ese lado, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Acá. ¿Cuánto es? Punto 15. Vamos a manejarlo. ¿Vale? ¿Sí? Luego, ¿quién va? Transformador. ¿Sí? Otra vez esta fórmula tan igualito. Igualito, ¿cuánto sale? No, ahora sí. Hay que voltearse. Nada más 30, 20, 30. Z, Perú, P2, lo voy a poner. ¿Cuánto es? Punto 12, ¿no? La potencia a la cual yo lo quiero llevar es 30. ¿Sí? Y la base que tiene es 15. 15. Y ahora sí. Igual, por uno lo dejo simplificado, ¿no? Porque es igual a esto, ¿no? Sería 138. 138 entre 138. Bueno, no es igual a eso. Más bien, lo dejo expresado para que no nos confundamos, ¿no? Sí, cierto. Es la unidad, pero son valores distintos. Ajá, exacto. ¿Cuánto es? Punto 24, ¿no? Hay dos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Punto 24. Y finalmente, el motor. ¿Cuánto es? Igual, punto 8. Te
tendríamos que verificar cuál es el voltaje base del lado del motor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque, fíjense, yo pudiese tener un motor clase 15. ¿Están de acuerdo? Con una tipo de tensión clase 15. Y ese es su valor de placa, ¿eh? Entonces yo tengo que verificarlo. Entonces nuevamente, ¿cómo verifico el voltaje base 3? El voltaje base 3 es el voltaje que traigo, que son 138, por lo que sale del transformador, que es 13, ¿qué? 13,8. Y por lo que entra. Entonces ahora sí, yo ya verifico que tengo 13.8 Hz. ¿Sale? ¿Sí? De tal manera que nuevamente yo tengo que ahora aplicar otra vez esta. ¿Están de acuerdo? Entonces, la Z en P1 del motor es igual a ¿quién? A 0.08. La potencia a la cual lo quiero llevar, 30. La potencia base del elemento, 20. Los voltajes, 13.8 y 13.8, que en este caso coinciden, ¿no? ¿Cuánto es esto? Sería .08. 1.5 por 0.8 sería .12, ¿no? .12. Hasta su diagrama de secuencia positiva y negativa en este caso. Lo mismo tendríamos que hacer para los valores de secuencia 0. Pero en este caso, al formar los diagramas de secuencia 0, debemos de tener en cuenta que las conexiones de los transformadores. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, digamos que ya vamos a la mitad. ¿Sí? El ejercicio. Justamente, a la mitad del tiempo y del ejercicio. ¿Sí? Entonces, viene la parte que nosotros debemos de recordar. En el ejercicio no es una falla, bueno, es una falla, no falla mía. ¿Sí? Me está pidiendo representar a mí, que le diga cuál es el nivel de falla por el tiempo que tenemos ahorita, trifásica, en el bus 4. Ahorita que cae. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Puedo borrar eso? Sí. ¿Este procedimiento? ¿Sí? ¿O escribo de este lado, no? Sí, mejor. ¿Sí? No, sí, está bien. Para no borrar. Bajo ese contexto, ¿qué sigue? Tengo que hacer mis equivalentes. ¿En dónde? En el bus 4, que es donde me lo está pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo reduzco? Punto 1 más punto 15 Son punto 25, más punto 15, 75 punto 40, 75, más punto 24 punto 64. punto 6475. ¿Estamos de acuerdo? Este es el bus 4. Si se dan cuenta, al yo hacer esta simplificación o reducción de reactancias que me hice, ¿sí? Y finalmente yo tengo aquí la del motor. ¿Cuánto es? No recuerdo. ¿Punto 12? No, pero... Punto 1, 2, pues. ¿Pero ya en PU? Sí, ya está bien. Punto 12. Punto 12, pero... Ok. Yo necesito saber la reactancia e impedancia de Thevenin, en ese punto. ¿Qué hago? Tengo que hacer paralelo. ¿Cómo era? Es uno entre... 1 sobre punto 64 más 1 entre punto 12 igual a 1 sobre punto 65. Más 1 de la
Esa es la fórmula que quería. El producto entre la suma. ¿Sí? El producto por la suma, ¿no? Lo pongo paréntesis. ¿Sí? ¿Cuánto es? Punto 101. Punto 101. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Luego, la fórmula de la corriente trifásica nos dice que es que EA1 entre el equivalente de Thevenin de secuencia IVA, ¿no? La que acabamos de calcular. Esta de aquí. ¿A cuánto es? ¿Cuál era el voltaje antes de la falla en ese punto, en el bus 4? 13.8. Entre el voltaje base, 13.8. Nos da la unidad. Vean otra vez, si yo elijo un voltaje base distinto, no va a ser la unidad. ¿También? Entonces, ¿cuánto es esto? No hay punto 87.8. 9.95. Decimales que hayan tomado. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿te acuerdas experiencia? 9.878 de falla trifásica en un bus de 13.8. Puede ser por unidad. Exactamente. Y no nos tenemos nosotros que ir con la finta. Estos no son amperes. Así es. Esto es por unidad. Todavía hace falta que entonces la I trifásica en PU por la corriente base. ¿Cuánto es la corriente base en ese bus? Gracias. 30 entre 3.8, ¿no? 30 Entre 13.8, ¿no? entre 13.8. Aquí está, ¿no? Entre 1.73 es. Sí, claro. ¿No? Entonces son 30, la I base, son 30 MVAs, no, KVs, perdón, por 1000, para quitarnos los, quitamos 73 por 13.8, ¿no? ¿Sale? ¿Cuánto dije? 1256,6. Estos sí son amperes. Entonces de este lado, ahora sí me voy a 9.878 por 1256.6. ¿Cuánto es esto? 12.412,65. Amperes. O vamos a decir que esto es un aproximado de 12.5 kilómetros. ¿Sale? En ese punto. ¿Vale? Es mucha corriente. La de cortocircuito. Sí, ya. En ese voltaje, pues sí. Si fueran 12 volts sería más fácil. Entonces, si lo ven, ¿qué tendríamos que hacer para sacar los niveles de falla en cada uno de los buses, en los 3 buses restantes? Moverlos en punto.
Mover. Sacar el circuito equivalente al bus que Al vamos que a tú ver. quieras sacar. Eso es lo que tú tendrías que hacer. Aquí está fácil. Son 4 buses. Una instalación, un edificio vertical, ¿cuántos tiene? Un edificio de 50 pisos. Pues si de 2 pisos no tiene. No, pues no es el de tu casa. 60. ¿Qué otro? También aquí la cuestión es nosotros podemos limitar el alcance del estudio del cortocircuito. Con los que no aporten mucho. Con los que no aportan, la realidad dices, bueno, la realidad necesito saber de mis tableros de alumbrado y contactos de nivel de cortocircuito. No, me voy atrás a los principales de la distribución. Eso sí, por aquí puedo tener manejadoras de aire, torres de enfriamiento, etcétera, ¿no? Bombas, etcétera, ¿no? Hablando de un edificio vertical, ahora hablando de una papelera, ¿dónde harías todo el análisis? En todo el Ahí, digo, dejarías el alumbrado y los sacas. Y de ahí en fuera, agarra todo. Es que también depende de dónde estén tus tableros de alumbrado. Si están a más distancia, están a Donde estén, y tendrías que saber qué cosa soporta. Ese es un buen punto, pero también nos tendríamos que referir, ahí tú ya tendrías más bien que especificar tableros de alta capacidad interactiva, etcétera. Pero para la cuestión básica de aportación, ahí no vas a ver. ¿Vale? No, y además un tablero de alumbrado, realmente al nivel que tienes en una papelera, lo que es de energía, no, hombre, muy bien, 2 o 3% no pinta. No pinta, lo que te pinta son motores, son sobre todo áreas de preparaciones de pastas, de No, refinación. pero me refiero a que si está muy cerca de la fuente, a lo mejor la corriente cortocircuito que pudieras llegar ahí a las balas de tu Sí, tablero no, pues, no tendría la capacidad del tablero. sí, tendrías que checarlo Pasa que ahí. el tablero tiene que tener la misma capacidad interactiva. Y ese es un buen mensaje que siempre cuando me toca ver proyectos, de repente me toca cada loco que mete 2000 kVA Ajá. cuando no los necesitas. No. Y es un problema porque esos 2000 kVA te representan una puerta mayor al cortocircuito, que te da mayor corriente de cortocircuito que a lo mejor no necesitabas, no tenías la necesidad de meterte a esas gigas, ¿no? Exactamente. Entonces, hay veces que, no sé, en los proyectos, en los diseños, yo no descartaría el utilizar transformadores como la otra vez platicábamos, transformadores con pasos de ventilación forzada, ¿no? Ah, ya. Que te pudieran en un momento dado tener esos incrementos sin necesidad de tener un gran transformador. La cuestión aquí ya nos enfrentamos al usuario, que a veces cuando él tiene sus transformadores con ventilación forzada, él se le olvida el concepto que la ventilación forzada es por un ratito. Por un ratito. Más no por una eternidad. Depende cómo lo hagas. Sí, claro. Sí, digo, también depende. Permanente. Sí, hay para carga permanente. Y uno de los problemas mayores que tenemos aquí es que la mayoría de diseñadores, cuando es por área, te diseña sobre 88 VAs por metro cuadrado, que te salen unos monstruos. Y cuando lees los contratos del desarrollador, pues resulta que se comprometió a darle al usuario 88 watts VAs por metro cuadrado. Empezaron unos costes y terminan utilizando el 40 y 50% de la capacidad, todo está subutilizado. Pero la corriente de cortocircuito, pues no te la quitas. Esa no te la quitas, y te sale altísima, las protecciones son altas, y luego viene la cuestión de los conductores. Sí, Porque también los conductores están grandísimos. Sí, o sea, olvídate de meterle un 8, ¿no? Un 8 así en la subestación, No, pues no puedes, tienes que meter 6, es mínimo para aguantarte corrientes, hablando de la subestación, ¿no? Entonces, sí tiene varios problemas, ¿no? Me gustaría terminar ya 20:32. Me gustaría terminar con la última parte. Digo, ahorita nosotros vimos la parte, el porqué para la continuidad de tu instalación eléctrica, ¿no? En tus efectos. Pero viene el por qué hacer un estudio en un proyecto, como mencionas. ¿Por qué?
Hablando ya de la parte normativa, que también no la podemos dejar de lado completamente. ¿Sí? ¿Nos los pide quién? La NOM. ¿El presidente o los El PEC. Nos pide ya el código de red. CFE. Ya nos lo está pidiendo para clientes de media y alta tensión. ¿Con qué nos está pidiendo otro? Flujos, compensación reactiva, coordinación de protecciones y armónicos. Nos lo está pidiendo ya. ¿Qué tiempo? Digo, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo. CFE a los usuarios de media y alta tensión le está pidiendo ya un mínimo de 0.95 de factor de potencia 196. para a futuro elevarlo a 0.97. Tienen 3 años los usuarios para cumplir con ese 0.95, entregar sus estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, flujos de carga, armónicos. Tienen 3 años para entregar. Nada más tengo una duda ahí, porque ya nos llegó la invitación de varios lados, no la invitación, requerimientos, pero nos llegó en distorsión armónica altísima, en corriente nos está llegando 20, en voltaje nos está llegando 7, cuando debería ser 5 y 15. Pero es como lo estaban especificando aquí, no hay un factor. Pero yo te preguntaría ahora, ¿distorsión armónica de voltaje o de corriente? No, por eso, corriente, 20%. El código de red, 15. el código de red nos está diciendo que nos refiramos a las bases, a las tablas que nos da. A él te las da ahí. El código de red te lo está dando ahí. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Es 15 en el código. Aquí está. Es en el Y es último 5, si punto. no me equivoco, ¿no? Es en el último, donde nos está diciendo que nos refiramos al estándar IEEE 519. Y esta es una tabla corta, sencillísima de aplicar, ¿eh? Aquí está. Bueno, lo podemos ver. Adelante están aquí está. Estas son para las cargas. Aquí ya serán para las centrales de generación, porque hay 2 apartados, uno para carga. Vean, cortocircuito. Pero lo describen las protecciones con base, ahora se tienen que hacer las protecciones con base a las protecciones de ellos, calidad de la energía. Y aquí están. Esta es una tabla pero súper sencilla de aplicar. Y para eso necesitan el estudio del cortocircuito. Nos dice hasta 20, pero hasta 20 ¿cómo? Fíjate. ¿Qué dice? ¿Cómo la podemos interpretar esta tabla? Nos dice impedancia relativa o razón de cortocircuito ICC entre IL. Aquí otra vez nos enfrentamos a esto sí fue una mala traducción. El estándar 519 le dice punto de acoplamiento mutuo, así le llaman el estándar, y triple la ISC, que es el nivel de cortocircuito en donde tú quieres saber tu calidad de la energía o tu nivel de armónica. Es un punto que tú vas a mover en lo que tú quieres. Entonces te dice, ¿cuál es tu nivel de cortocircuito en el punto que tú quieres saber si estás alto en armónicos o no? Y después te dice, ¿cuál es tu corriente de demanda en ese punto? Podemos tomarlo como un caso práctico. ¿Me puede decir la corriente del motor? ¿O del transformador que vimos? Del que vimos el ejercicio. ¿De cuántos? 15 MVA, ¿no? Sí. Y era en 138. Aquí está. Del transformador, vamos a tomarlo del transformador, que no tenemos carga, ¿vale? 20 MVA. Es de 15 más bien. 15 entre 13.8
Entre 1,73, ¿cuánto es? 627. 627. ¿A ese podemos aplicarle un factor de demanda? Un 80%, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Cuánto es el? 500. Entonces, ICC entre IL son 12.500, lo voy a cerrar. ¿Entre cuánto dije? 502. 502. ¿Cuánto es esto? 24.90. 24. Esto es adimensional, ¿eh? Sí. Entonces me regreso a mi tabla y ¿qué me dice? Para empezar, límites de distorsión armónica máxima permitida en corriente para tensiones menores o iguales a 60 kV. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros clientes, edificios verticales, lo que sea, entran aquí. ¿Vale? ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar una relación, el número que me diga, ah bueno, 24, dice aquí que es menor a 20, aquí es mayor o igual a 20, pero menor a 50, entonces aplica este. Entonces me dice, ¿cómo lo interpreto? Las armónicas impares menor a 11, es decir, 3, 7, 5, 9, el 11 no cuenta, deben de tener o tener deben de estar presente máximo un 7%. ¿Con respecto de qué? Pues de tu fundamental. En total, sumada toda esta distorsión, vean cómo va bajando, ¿no? El nivel de presencia para cada una de ellas. En total, aquí le ponen la realidad es que es TDD, no es THD, es TDD. ¿Por qué? Porque es Total Demand Distortion. Distorsión total de demanda, porque lo está pidiendo hacer con la demanda. ¿Sabe? Bajo ese contexto, el equivalente a THD, pero TDD, es 8%. Para este usuario que nos acabamos nosotros de inventar, él debe de tener máximo 8% de distorsión armónica total de demanda y no debe de exceder la presencia de estos rangos de valor que nos dice. ¿Y cómo lo vamos a saber nosotros? Pues hay que ir a medir. Claro. Entonces, vean la utilidad y el por qué hoy en día ya con el código de red en estudios de cortocircuito. Ya no nada más es como lo mencionamos al inicio, no nada más es especificar equipos y verificar capacidades interruptivas, protecciones, va más allá. Esa tabla venía en la L005, ¿no? Que de distorsiones armónicas, una que Esta es una tabla, la sacaron, no sé de qué norma, del estándar 519, del IEEE, pero no sé de qué versión. Ya. ¿Sí? Porque el IEEE, hoy es 2017, sacó una versión actualizada del 2016 de esta tabla solamente. Pero entonces no he hecho así como que el match de si es la anterior, que era del 2002, algo así, a la del 2016. Sí cambió los valores para ellos, pero en este caso pues nos tenemos que ir por lo que nos dice el código de red, aunque haya una más actualizada. Ahora una pregunta, ¿tu corriente de cortocircuito que te piden o tu análisis de cortocircuito es en el punto de interconexión? Tendrías que calcularlo ahí, ¿no? Sí. Todo es en el punto de interconexión.